Sí, claro. Ok. Hola, hola, mucho gusto, Mariano. Qué gusto tenerte por aquí en el canal nuevo que tenemos de viajes literarios y qué placer que tú seas nuestro primer invitado del día de hoy. Qué nervios, qué nervios. Sí, qué nervios. Sí, también qué nervios. Ya que es nuestra primera entrevista, pues sí, estoy un poquito nerviosa. Bueno, a ver, platícanos un poquito de ti. Yo soy José Mariano Leiva, yo soy escritor e historiador. Ajá, Escribo sobre todo ensayo y ficción. ajá, Este, y ahorita estamos promocionando el libro El Castillo Barba Azul, que es una novela histórica, un poco atípica porque también se inscribe dentro de distintos géneros como la novela noir, como el thriller histórico. Entonces digamos que es una especie de Frankenstein armado de distintos géneros, pero es una novela que transcurre en 1926 y que es continuación, aunque se pueden leer por separado, de una ajá. novela previa que se llamaba Lo que los monstruos nos hicieron, que sucede en 1901. Básicamente, digamos de entrada eso, mi querida Gisela. Oh, sí, de hecho te iba a decir que tu primera obra es lo que los monstruos nos hicieron, ¿no? A ver, esa es la novela anterior. Mi primera obra es un Ajá. ensayo sobre espiritismo, Gisela. Ese es mi primer libro. Ok, ok. Un ensayo histórico sobre el espiritismo en México. Tengo otro sobre los escritores decadentes. Y en novela tengo una que finalmente salió con un título que se llama Imbéciles Anónimos, que se ganó el Premio Nacional Bellas Artes José Rubén Romero. Ajá. Luego vino La Casa Inundada, que es una especie de autoficción. Y ya finalmente llegamos a esta trilogía de novela histórica que tiene que ver justamente, y ahí se arranca propiamente con lo que los monstruos nos hicieron. Ah, ¿quieres platicarnos un poquito de primero de esta parte de lo que los monstruos nos hicieron? Sí, sí, mira, para que sea el contexto, yo creo que puede ser interesante. Lo que los monstruos Sí. nos hicieron es una historia que sucede en 1901. Es decir, Ajá. estamos en el Porfiriato, 9 años antes de que empiece propiamente la Revolución Mexicana, aunque ya se van viendo los aires un poco de rebeldía y de descontento. Entonces, lo que sucede ahí es un asesinato, sucede un brutal asesinato en un prostíbulo de la Ciudad de México porfiriana, y hay una testigo que es una niña de 6 años. Entonces, Ajá. un poco como buen thriller histórico, como buena novela de detectives, lo que sucede es que tú tienes a un detective muy armado que está investigando ese asesinato, ese brutal asesinato, pero que está muy convencido, digamos, de estas ideologías del porfiriato, básicamente del positivismo, en donde la ciencia tenía que ser durísima, en donde tenía que ser una copia calca de la biología, por ejemplo. Y entonces el reto que tiene es que la única testigo, siendo una niña tan pequeña, pues ¿qué va a hacer? Y tienes otro médico que es mucho más avant-garde, tiene más que ver con la vanguardia, que ya sabe del psicoanálisis, que ya sabe de la pedagogía. El día de hoy todos sabemos lo que es la pedagogía, pero en Sí, 1900, así es. pero en 1901, querida, pues no, la gente No. no sabía de qué se trataba, ¿no? Ajá. Entonces, es un poco ese reto, y el asesinato se cuenta dos veces. Uno, a partir justamente del detective, y una segunda parte, que son las memorias de la propia niña, Ángela, cuando ya es un poco más grande y que ha pasado por distintos centros psiquiátricos, y que un médico, como buen tino, le dice, haz una especie de diario para recordar lo que sucedió ahí porque ya tiene momentos de catatonia. Entonces, esa es la primera parte. Y en esta segunda parte del Club Barba Azul, la Ajá. que se queda como personaje principal es justamente la misma Ángela, que ya es una mujer madura. Ya estamos en 1926. México está viviendo la Guerra Cristera. Es un México muy polarizado en aquel momento por cuestiones como la religión, los vientos revolucionarios. Sigue estando la ciencia muy presente como en la novela anterior, porque, Gisela, las primeras 2 décadas del siglo XX, no solo en México, sino en el mundo, son testigos de algo que es espeluznante, que es un poco utilizar a la ciencia para justificar las peores ideologías, las ideologías más atroces. Es ahí Que cuando... esto,
Sí, Perdón, permíteme. dime, dime. Es ahí donde empiezan ellos a experimentar con las personas, ¿no es así? Ajá, sí, Exactamente. Empiezan a sí. experimentar. A ver, por ejemplo, empiezan a determinar, Gisela, quiénes están Ajá. enfermos y quiénes no desde el punto de vista biológico. Por supuesto, los homosexuales estaban enfermos. Por supuesto, cualquier tipo de mínima desviación que ellos consideraran era enfermedad y había que tratarlos de manera quirúrgica. Insisto, no solo en México, es en buenas partes del mundo. El Del Club mundo. Azul narra, por ejemplo, una parte que sucedió en realidad de unos médicos daneses que querían curar la homosexualidad y Mm, entonces hacen un injerto de testículos ujú. de hombres sanos a A hombres. hombres. Sí, Ajá. es bestial. Entonces, Oye, imagínate tú está esa muy lectura. fuerte. Sí, Sí, sí. está muy fuerte. Yo lo que te digo, Giselle, es que varios de los lectores, tanto de la Ajá. primera novela como de la segunda, lo tratan un poco como si fuera un poco género incluso de terror, porque sí tienes episodios muy oscuros, sí tienes episodios muy violentos, pero al mismo, yo creo que tiene un plus más oscuro, que muchos de esos episodios sí ocurrieron de verdad, ¿no? Entonces, Mm. Ángela empieza a trabajar en el Palacio de Medicina, que está ahí en el centro, enfrente de la Plaza Santo Domingo, que antes, por cierto, fue el Palacio de la Inquisición, es muy paradójico eso, y empiezan a llegar muchos cadáveres de niños pequeños, y empiezan a llegar y empiezan a llegar, y ella, como una resiliente de lo que a ella misma le pasó cuando era pequeña, tiene como esta especie de obscura sensibilidad para saber que algo está mal ahí y se topa, al final de cuentas, con una compañía que lo que hace es traficar con niños. Es un poco un spoiler lo que estoy diciendo, pero no es lo único que Sí. sucede. Y entonces a partir de esa sensibilidad que va teniendo, empieza ahora ella a ser la detective en esta parte y empieza a hacer todas sus pesquisas. Ok, a ver, vamos con la primera pregunta y más que nada voy a saludar a Fer porque ya la vi acá conectada. Hola, Hola, Fernanda. Fer. Hola, mucho gusto. No los había visto a ninguno de los dos de rostro, Hola, hola. pero muchísimo gusto a los Mucho dos. gusto. No sé si José sabe, bueno, yo soy Fernanda, soy asistente de Aminet, entonces por eso justo me mandó pues sí, a integrarme pues sí, por si necesitan algo. Entonces aquí estoy. Hola, Hola. Ah, Fernanda. ok, sí, está bien, Fer. Bueno, voy con la primera pregunta, mi querido José. ¿Cómo nace cómo nace la idea de interpretar los mitos que narraste aquí en tu novela? ¿Cómo te nacen esas ideas? Mira, a ver, como te decía, yo soy historiador. Ajá. Entonces, evidentemente, cuando haces investigación histórica, hay muchos temas que vas investigando y que salen en los libros de historia, propiamente, de ensayo histórico. Ujú. Y hay muchos otros, Gisela, que se quedan en el tintero, que Ajá. los investigaste y que no necesariamente ven luz. Y al cabo del tiempo, al cabo de los años, me fui dando cuenta, sin quererlo, mi especialidad como historiador es historia literaria. Es decir, utilizo la literatura para analizar un periodo en concreto, ¿no? Y sin embargo, lo que vi es que se me estaban quedando, y como temas que me interesaban y que me terminaron obsesionando, temas como esto, como la ciencia, los excesos de la ciencia, la infancia, a las infancias, como les dicen el día de hoy, siempre han sido un tema muy recurrente. Entonces, la gente me decía, yo tenía novela histórica, tenía, perdón, ensayos históricos y tenía novela que no era histórica. Que por qué siendo historiador no hacía una novela histórica. A mí me preocupaba un poco ese asunto porque temía que en el momento de narrar una historia que hubiera sucedido hace 120 años, 200 años, 100 años, me saliera más la parte del historiador y atosigara al lector con datos que vuelven una novela muy aburrida. Entonces como que me detenía en eso. Hasta que de repente estos temas que se quedaron en el cajón, que se quedaron en la gaveta, me empezaron a reclamar. Y entonces inició así tal cual. A ver, muchas veces del presente, sí sabemos que el pasado fue distinto, pero tenemos lo que yo llamo una especie de soberbia del presente, que no es otra cosa que una ignorancia, que a veces creemos que el pasado siempre ha sido igual que el presente. Te pongo un ejemplo muy concreto. Si tú lees una novela de 1880 y lees en el primer párrafo, había un viejito, había un anciano,
se te va a venir a la cabeza una persona de qué, 70, 80 años, cuando en realidad, hace 100 años, ser viejito era alguien entre 45 y 55 años. Y entonces eso ya te descoloca muchísimo. Si pasa eso con la edad, imagínate lo que puede suceder con cuestiones como el amor, el divorcio, la idea de las mujeres, y ahí es donde aterrizo, la idea de los niños. Los niños Ajá. eran una cosa que estaban a merced de cualquier tipo de crueldad, Gisela, a merced de cualquier tipo de crueldad. Y entonces ahí arranco y digo, ¿qué pasaría si a un asesinato de su propia madre hay un testigo que nada más tenga 6 años? ¿Y qué sucedería con eso? Entonces, ese fue el impacto inicial. También es cierto que en algún momento yo leí una guía de viajeros de dos ingenieros, eso lo pongo en la primera novela. Las guías de viajeros en esa época eran guías, esta guía tiene, por ejemplo, más de 500 páginas, porque los viajes eran más largos. No era que te fueras a Europa una semana y regresaras. Si hacías un Ujú. viaje de otro sitio, te quedabas 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Entonces te daban todo un tratado de la ciudad. Y es fantástico saber, por ejemplo, cómo eran los baños públicos, porque no había agua corriente en todas las casas, etcétera. Entonces la ubiqué en 1901 justamente por eso. Y ya, conforme empecé a escribir y avanzar, pues lo que sucedió fue simple y sencillamente que empezaron a salir todos los datos que tenía como escritor y sobre todo esta idea, que es casi como una militancia que yo tengo, que a mí no me fascina muchísimo que las novelas históricas siempre utilizan un personaje público. Yo sé que comercialmente eso puede pegar mucho, que te digan, es una novela histórica de Maximiliano, de Sor Juana, de Benito Juárez. Y hay novelas muy buenas. Por ejemplo, cuando hablo de esto, siempre hablo del Santana de Enrique Serna, que es, que es un novelón, o del Paso, hablando de Maximiliano y de Carlota. Pero en general, a mí me parece, Gisela, que eso es un poquito un asunto como de morbo nada más, de decir, vamos a ver cómo era la vida íntima de Maximiliano. Vamos a ver Era cómo iba. algo que comentabas en la parte de atrás de tu... Exacto. ¿no? Ajá, Cómo iba al sí, sí. baño Zapata. Ajá. Ese tipo de cosas. Y a mí lo que me interesa como novela histórica son los ambientes, un poco cómo eran las personas como nosotros que vivían a pie. ¿Qué pensaban de los niños? ¿Qué pensaban de la medicina? ¿Qué era un médico en ese momento? Entonces yo creo que sigue siendo una novela histórica a partir justamente de ambientes y lo que en historia se llama historia o de las mentalidades o historia cultural, ¿no? Entonces esa es la idea de reflejarlo y por eso mis novelas tienen tantas escenas, tantas situaciones muy límite. Asesinato de niños, asesinato de mujeres, psiquiátricos, médicos con pocos escrúpulos y ahora en el Club Barba Azul incluso fanáticos religiosos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí se convierte como una, ¿cómo decirlo? Una cápsula del tiempo, como también lo pongo al final, en donde tú puedes ver y no fisgoneas en cómo era la vida de Benito Juárez, pero sí te vas enterando cómo eran las personas que salían a las calles todos los días. Ajá, cómo eran a las personas alrededor, tanto cultural, económicamente, las costumbres que tenían, esta parte de los médicos y la parte de la Sierra de Puebla, porque Ujú. eran, a pesar de que era México, eran culturas totalmente diferentes. Sí, sí, a ver, vamos a ver, finales del siglo XIX y todavía la primera mitad del siglo XX, no había sucedido la gran migración a la Ciudad de México. Y la Ciudad Ujú. de México, como tú bien lo acabas de decir, era un mundo completamente distinto a si Sí. te ibas a Cuernavaca. O Ujú. sea, a Cuernavaca todavía en 1915 hacías como 3 horas. Ahorita todo el mundo piensa que Cuernavaca ya es parte de México. Cuando les digo que yo mismo soy de Cuernavaca, me dicen, entonces tú ya eres un chilango advenedizo. No, a ver, incluso cuando yo tenía cierta edad, Ajá. cuando vine a estudiar a la Universidad de la Ciudad de México me daba un poco de miedo. Y tenía razón porque es un sitio del mal. Y bueno, voy poco con la siguiente pregunta. Vamos a ver. Aquí mencionaste a Giles de Reis. Ajá. Investigué un poco sobre ese asunto. Dime por qué lo tomaste para tu novela. ¿Qué te inspiró de él? Bueno, me imagino que te inspiró, pero quiero que tú le expliques a los lectores. A ver, Gilles de Rais es un personaje fantástico, no bonito, pero fantástico.
Sí. Yo lo conocí al principio cuando estaba haciendo investigación de escritores decadentes, franceses y mexicanos. Y era un personaje recurrente. Hay una novela de uno de los grandes escritores decadentes franceses que se llama Huysmans, Horace Carl Huysmans, que era como uno de los grandes, y su novela se llama Allá lejos. Y es la historia de un investigador que investiga sobre Gilles de Rais. Gilles de Rais era el mariscal de guerra de Juana de Arco. Existió de verdad. Y según algunos historiadores, el éxito cuando Francia e Inglaterra, lo que era el reino de Francia, el reino de Inglaterra en ese momento, no tan básico como eso, entran en guerra. La historia de Juana de Arco es que pelea con la ayuda de Dios, va hacia allá y gana muchísimas batallas, hasta que la capturan y la matan, ¿no? Pues no, según los historiadores, no era tanto Dios el que ayudaba, sino que era su mariscal de campo, justamente Gilles de Rais, quien tenía, por cierto, toda una herencia, Gisela, muy vikinga. En esa época todavía se dividía, el choque cultural era entre el cristianismo propiamente europeo y una concepción de vida bastante más violenta que era la de los vikingos, que era bastante más salvaje. Odín, Thor, todos esos que aparecen el día de hoy en los cómics de Marvel, en ese Ajá. momento eran dioses salvajes, dioses que lo que querían sus seguidores era morir en la batalla. Entonces Gilles de Rais era de ellos, hace ganar a Juana de Arco en su momento, y luego ella, como todos sabemos, la santifican, y el día de hoy es Santa Juana de Arco. Y Gilles de Rais, Barba Azul, se retira, se va a su castillo en Francia y se vuelve satánico. El satanismo, hasta el siglo XIX, era una especie de religión bastante recurrida. Y entonces, lo que empieza a hacer entre su sangre vikinga, entre el ocio que tenía y sobre todo esta necesidad de poder sin límites que había cosechado, es que empieza a secuestrar un montón de niños y los empieza a matar. Y en la novela de Guzmán, el escritor modernista decadente, te va contando los detalles con una violencia brutal. Ese es un libro que se prohibió casi 50 años. Nada Ajá. más por las descripciones que hace él ahí adentro. Habla de las violaciones, de cómo de repente un niño lo asesinaban, le hacías hoyos y lo violaban por ahí. Evidentemente era una novela tremendamente fuerte para 1880 y tantos, que fue cuando salió. Entonces, un poco lo que sucede con Barba Azul o Gilles de Rais es que se vuelve pues el coco de los niños. Ujú. Empiezan a existir historias en Francia y luego en el mundo en las cuales empieza a aparecer el famoso Barba Azul, que es el coco de Europa. Hay una versión muy curiosa que los historiadores no se ponen de acuerdo, porque la versión última que nos llega a nosotros de Barba Azul no es un rey, un noble que mata niños, sino que es un noble que mata a sus esposas y que las va encerrando en su sótano. Y esa es la historia más conocida que tenemos basada en él. Si tú me preguntas a mí, yo lo que creo es que en realidad, siendo un cuento para niños, que las víctimas fueran los niños era como demasiado hardcore, incluso para una época en donde las historias eran bastante hardcore. Entonces, yo lo que creo es que lo cambiaron. Pero esta es la historia de Barba Azul, de Gilles de Rais, y yo la utilizo un poco a lo largo de toda la novela como este mundo adulto que está tan metido en sí mismo, tan ensimismado, y con sus propios criterios de justicia o de satanismo o de cristeros o de ciencia, y que utiliza a los niños de una manera completamente violenta y que pueden ser usables, reutilizables y desechables. Sí, ese tema en tu novela, la verdad, está muy fuerte y muy interesante en cuestiones de cultura y en la época, sobre todo en la que está narrado. La verdad me gustó muchísimo. Qué bueno, Y Gisela la, Manto. sí, la siguiente pregunta. ¿Cómo fluyó tu viaje histórico a la hora de contribuir los escenarios en la atmósfera de tu libro? Híjole, con muchas pesadillas, Sí, me Gisela. imaginé. A ver, mira, yo te voy a decir una cosa. A veces una pregunta que me hace que se puede relacionar con lo que tú me acabas de hacer. Ajá. Me dicen que por qué tanta violencia, que si no me da un poco de prurito meter tanta violencia en mis libros. Y yo me quedé pensando, la primera vez que me hicieron esa pregunta, como que dije, pues tal vez tengo algo mal, tengo que ir al psicólogo y sí tengo que terminar yo en un hospital psiquiátrico.
Pero no, no te preocupes, no, no me voy a ningún hospital psiquiátrico. Porque lo que creo que sucede es lo siguiente. Yo soy una persona que se compra batallas y enemigos. Así soy en la vida diaria. Entonces, tanto en lo que los monstruos nos hicieron, como en el Club Barba Azul, yo como escritor y como historiador estoy librando una batalla, que es la batalla en defensa de los niños. ¿Cómo hago para que un lector entienda la gravedad en el pasado y en el presente de lo que hemos hecho y estamos haciendo con los niños? Les tienes que dar imágenes que sean rotundas y verdaderas. No son exageradas. No existe, como yo lo planteo en el Club Barba Azul, una compañía puntualmente que trafique niños de México a Estados Unidos durante la Guerra Cristera. Eso no existe. Lo que sí existen son un montón de pequeñas compañías que lo hacían y lo siguen haciendo a la fecha y el día de hoy. Y todas las escenas de violencia, recordarás que hacia la mitad de la novela hay una especie de campo de concentración que es donde entrenan a los niños. Todas las escenas que aparecen ahí están tomadas de noticias del presente, del día de hoy. Videos que se hicieron virales, el Hospicio Cabañas, las casas, las cabañitas que eran para huérfanos ¿cómo se llama? En Jalisco, y que de repente tiraban a los niños y los golpeaban. Escenas, por ejemplo, que tienen que ver con un maltrato brutal de niños, películas que me vi. Entonces, el tránsito, regresando un poco a tu pregunta, pues no era amable. Durante muchísimos meses tuve que estar conviviendo con esas historias, tuve que meterme a profundidad, tuve que pedir más historias, este, y entre más vas destapando, Gisela, este tema, se vuelve cada vez peor, ¿eh? O sea, en ese sentido, probablemente mi novela se queda muy por encimita de lo terrible que pasa con los niños, incluso en el día de hoy. A ver, todos conocemos un ejemplo, el caso de pedofilia de Epstein, todo el mundo lo conoce, ahorita está muy de moda, pero en México tenemos uno muy concreto que Lidia Cacho lo sacó a la luz y no pudo volver a regresar a vivir en su casa. Entonces son cosas de manera continua que están haciendo y que yo creo que los adultos, no tanto por ignorancia, sino por decisión, prefieren no pensar mucho en ese tema. Entonces, el tránsito de las atmósferas, más que las históricas, de esta manera, ahí es cuando a mí me sirvió como historiador utilizar el pasado como un espejo, Gisela, pero un espejo medio feo. Ojo, no, 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 ya leíste la novela, no es que toda la Sí. novela sea tan terrible. Por otro lado, tienes justamente a una Ángela acompañada de Gardel, el argentino, acompañado de sus mentores, que hacen una especie de grupo muy, muy bonito, que me fue saliendo así, y que es el contrapeso contra tanta maldad generalizada. Y si tú te das cuenta, al final no es que haya propiamente una especie de venganza en contra de los malos, salvo que la venganza para mí es muchísimo más útil. Empiezan a hacerse cargo de las víctimas que van dejando todos esta compañía y en general este mundo adulto que es tremendamente violento con los niños. ¿Y cómo inspiró en ti esa manera de poner a los personajes de la compañía, por así decirlo, llenarlos de esos vicios, de esa, porque ya ves que consumen cocaína? Cocaína. Ujú. Ajá. ¿Cómo se va perdiendo el poder que ellos mismos tienen hasta que se deshace la compañía? ¿Qué te motivó en ese sentido? Mira, yo creo, ahí sí, Gisela, me voy a poner un poquito católico, que no soy. Yo sí creo, a ver, hagamos un ejercicio. ¿Qué perfil de personas son aquellas que pueden violar a un niño de 4 o 5 años? Sí tienes que hablar de personas muy perturbadas. Generalmente, yo creo que hay un resquicio que tenemos nosotros, que es el resquicio de la enfermedad mental. Y supongo que en muchos casos la enfermedad mental será la respuesta correcta de por qué lo hacen, ¿no? Hay una máxima en este sentido, que es que aquellos niños que sufrieron abuso de niños, es muy probable que cuando sean adultos abusen ellos también a los niños. Es como un ciclo, como un círculo vicioso tremendo. Pero también hay como una especie de relajación moral. Los dos hermanos que consumen cocaína de la compañía, la consumen, ojo, en un momento en que la cocaína era perfectamente legal. La prohibición de las drogas en México empieza a ocurrir hacia 1909,
pero realmente se hace efectiva hacia los 30 cuando Estados Unidos quiere que todo el mundo prohíba la droga. Entonces la cocaína fue legal, creo que hasta los 50. El éxtasis fue legal también hasta los 60 y tantos. Entonces estaban consumiendo una cosa legal, pero la cocaína siempre está muy asociada, y ahí voy dando guiños al presente. Es una droga que te lanza, que te hace fuerte y todo eso, y que generalmente está relacionada muchísimo con el mundo empresarial. Un empresario de mucho éxito no se va a poner pacheco con marihuana, ni se va No. a sentar a escuchar a Pink Floyd, ni va a ver los girasoles de Van Gogh para ver cómo se mueven metiéndose ácido lisérgico, sino que se va a meter una línea de coca que le permite seguir trabajando y que le va atizando muchísimo esa violencia interna que muchos empresarios tienen, ¿no? Entonces ahí un poco desde el punto de vista simbólico, lo que hago es establecer dos extremos. Una cosa tan vulnerable, tan gentil, tan espontánea como un niño, y por el otro lado, un adulto tan adulto como un empresario calculador, frío, que siempre tiene que sacar, que de alguna manera u otra siempre va a justificar por qué le está sacando el dinero a los otros, por ejemplo, y en medio, pues a la pobre Ángela que va a tener que resolver ese entuerto. Ay, sí, está muy, muy fuerte todo eso. A ver, ahí voy otra pregunta. ¿Cómo lograste equilibrar el lado psicológico de la historia? A ver, ahí yo creo que llega una parte, y esta sí ya no tiene que ver con el historiador, sino con el escritor, cuando los personajes ya te van pidiendo ellos mismos. Mm. Ángela Gisela estaba destinada a morir en el primer libro, en lo que los monstruos nos hicieron. Iba a ser nada más un libro, que iba a pasar ahí, iba a ser un libro muy oscuro, y sobrevivió. Y el Club Barba Azul lo escribí durante la pandemia. Fue un momento en que tuve el tiempo suficiente para concentrarme en agarrar todos estos datos que te contaba y sentarme a escribirlo. Entonces, la pandemia a mí me dio oportunidad tanto de corregir lo que los monstruos nos hicieran, como empezar a escribir este nuevo libro. Y ahí es cuando nunca había hecho una trilogía. Es más sencillo retomar el hilo de algo que ya pasó antes. Entonces, si tú lo lees en orden y lees primero lo que los monstruos nos hicieron y luego el Club Baba Azul, ya tienes el contexto infantil de Ángela y ya le entiendes. Y eso, al momento de la escritura, también es más simple. Y aunque no haga referencia de manera minuciosa a la infancia que tuvo, sí entiendes de dónde viene esta fortaleza de Ángela. Y luego Sí. aparecen nuevos personajes. El argentino, cierto es, recuerdas que el argentino viene de Buenos Aires a México porque lo que hacía era secuestrar mujeres para prostituirlas en Argentina. Eso era muy común. Eso era muy común de los 20 a los 40, que los argentinos, con su tipo europeo y todo eso, llegaban a distintas partes de América y secuestraban a las mujeres. Pero quería ser un argentino peculiar que tuviera un remordimiento moral y que terminara siendo como del bando de los buenos. Bueno, yo tengo un papá, mi padrastro, con el cual yo viví desde que tenía 1 año y medio, es argentino. Entonces, y es el menos argentino de los argentinos. Es una persona que sí, tenía el acento y todo eso, pero no calza nunca con los clichés de los argentinos, que si son pesados, que si dicen que si los mejores, y como mañana van a jugar la final, entonces ahorita están ensoberbecidos y todo esto. Oh, Entonces, sí. yo creo que Gardel, el personaje argentino, tiene mucho de mi papá. De la misma manera que creo que Ángela, en este momento, tiene mucho de mi mamá. Mi mamá es una mujer tremendamente fuerte, a sus 82 años. Se dedicó toda la vida a hacer títeres en México y vivió muy bien haciendo títeres. Entonces, es esta mezcla un poco de una persona osada, una persona determinada y una persona un poco loca también, ¿no? Y que está lidiando constantemente con sus demonios. Entonces, ahí la parte psicológica, una mezcla de todo esto que te estoy diciendo, empezaron a fluir. Aparece luego ahí Delfino, que te voy a hacer un spoiler, en el tercer libro. El grueso de la historia ya se centra en Delfino, y ya Ángela se vuelve un poco como la coordinadora desde arriba de él para que se cumpla un poquito al estilo Darth Vader. Primero Ángela niña, la víctima,
Ángela, la detective, en el club Barba Azul, y luego Ángela, la mentora, arriba, y con eso ya despediremos a Ángela de alguna manera. Perfecto. Última pregunta porque me dice que ya se está terminando el tiempo. Ok. Este, ¿Qué tipo de lectores tenías en mente cuando escribiste el Club de la Barba Azul? No tengo ni idea, Gisela. No, Ajá, a ver, Fernanda lo sabe, es un libro curiosísimo. O sea, a ver, como te decía al principio, sí, es thriller, ajá. sí, es novela histórica, sí, es noir, sí, es de terror. Yo tengo amigos, buenos amigos, que me han dicho dos cosas con lo que los monstruos nos hicieron. La primera es que no, nunca lo leen de noche, porque las imágenes son tan fuertes que les dan pesadillas. Y otros que de plano no pudieron porque dijeron que es de terror. Entonces, yo creo que estaba más centrado en esta cruzada justiciera de la que te hablaba, que Sí, pensar en un tipo de lector. Y sin embargo, han caído lectores fantásticos. Muchos de los que se dedican a investigación de niños, tuve una entrevista hace unos días con una chica que aparte de hablar de libros, se dedica a la división de policías y detectives para niños. Y me dice, hiciste una historia de lo que le pasa a los niños en cualquier época del mundo. Y entonces dije, te voy a contestar la pregunta. Escribí mi libro para personas como ella. Y ya me salgo de problema, ¿ves? sí. Bueno, por ahora ya serían todas las preguntas. No sé si quieren agregar algo. No, Gisela, nada más creo que conversamos bastante bien. Fer, No, 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 creo que fue bastante interesante. Creo que hay muchísimo contenido. Muchísimas gracias, José. Y No, a muchísimo gusto ustedes. también, y también muchas gracias a ti, Gisela. el gusto es para mí. Muchas gracias a los dos. Y José, ha sido un placer tenerte el día de hoy y como nuestra primera entrevista en viajes literarios. Para mí ha sido un orgullo y un orgullo conocerte por este medio, leer tu libro que la verdad a mí en lo personal me encantó muchísimo y espero que haya más colaboraciones de este tipo contigo. Y la verdad pues te deseo éxitos con el libro y enhorabuena. Muchísimas gracias, Igel. Muchas gracias por la entrevista y por todo. Muchas gracias. De nada, Muchas bye. gracias, hasta luego. Chao.